Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Estamos recorriendo la historia del Reino Nazarí de Granada y vamos a continuar. He titulado el espacio de hoy como las vicisitudes del reinado de Mohamed V, todas las cosas que le van pasando, que muchas veces lo hace acompañado de Ibn Khaldun, de que también estamos hablando a la vez. Durante su estancia en Calab bin Salam, Ibn Khaldun no solo completó su primer borrador de la Muqaddimat, sino que también escribió parte de su historia, de la historia que es Kitab al-Ibar, una obra que no tiene un significado tan universal, pero que constituye la mejor fuente sobre la historia del norte de África musulmán. Sin embargo, la tarea requería de una referencia frecuente a otros libros y archivos. Esto quizás le pasaba con la nostalgia por el mundo más activo de la política, que lo llevó de regreso a la vida cosmopolita de la ciudad. Una grave enfermedad finalmente lo convenció de abandonar este refugio y obtuvo permiso para regresar a Túnez, donde se dedicó exclusivamente al trabajo académico, completando gran parte de su historia, pero una vez más despertó tanto los celos de un prominente erudito con la sospecha del gobernante, y en 1382, a la edad de 50 años, recibió permiso para navegar a Egipto y aparentemente con el propósito de realizar la peregrinación a la Meca. Después de 40 días, Ibn Khaldun desembarcó en Alejandría y poco después estaba en el Cairo, donde, como ahora con mucho, era la ciudad más grande y opulenta del mundo árabe, y su impacto en él fue profundo. Él dice: vi la metrópoli del odio, el jardín del mundo, el lugar del recogimiento de las naciones, el palacio del Islam, la sede del dominio. Y su curiosidad por el Cairo fue evidentemente de larga duración, ya que cita las respuestas de varios eminentes norafricanos habían dado a las preguntas de su regreso a esa ciudad. Entre ellos: quien no lo ha visto no conoce el poder del Islam, a la frase que se refería al Cairo. A los pocos días los eruditos se volcaron, dice, sobre él, buscando ganancias a pesar de la escasez de mercancías, y no aceptaban mis excusas, así que comencé a enseñar en Al-Azhar, la famosa universidad islámica. Poco después, el nuevo gobernante mameluco de Egipto, Baguk, quien iba a permanecer en buenos términos, excepto por uno o dos breves periodos de malentendidos, lo nombró profesor de jurisprudencia en el colegio Quan Iyab, y en 5 meses lo nombró juez principal del rito malaquí, uno de los 4 ritos reconocidos del Islam sunita. Baruch también intercedió con éxito ante el gobernante de Túnez para permitir que la familia de Ibn Khaldun se reuniera con él, pero el barco que lo transportaba se hundió en el puerto de Alejandría y murieron todos los que iban a bordo. Ibn Khaldun se tomó en serio los deberes judiciales. Afirmó haberse guiado en sus juicios únicamente por los méritos de cada caso e intentó reformar los numerosos abusos que se habían desarrollado en la administración de la justicia.
debe haber impresionado a los egipcios tolerantes o intolerantes como algo severos y puritanos, y él proponía una opinión que era que la justicia triunfaba con la ayuda de Dios en el día a día y en el día del juicio final. Eso era más o menos la inspiración que le movía. También pudo realizar la peregrinación a la Meca, navegando desde Altabar cerca de Suez y regresando por el camino del Alto Egipto. Algunos años más tarde fue a Damasco y a las ciudades santas de Palestina, ampliando así aún más los conocimientos del mundo árabe oriental, y es interesante notar que visitó la tumba de Abraham en Hebrón y la iglesia de la Natividad en Belén. Tanto Abraham como Jesús fueron profetas honrados, pero se negó a entrar en el Santo Sepulcro, el sitio que dicen que es de la crucifixión, un evento que los musulmanes niegan que hubiera ocurrido. Ibn Jaldún se vio obligado a desempeñar un papel menor en la revuelta palaciega de 1389, como aparentemente hizo bajo coacción, y Baruch parece que no haberle guardado de rencor. De lo contrario, uno tiene la impresión de que un erudito maduro, sabio y respetado, rodeado de admiradores, buscado por todos los visitantes que acudían al Cairo, disfrutando de los placeres de la vejez, pues le hubiera dicho, ¿qué nos vamos a meter con este? Tenía todas las razones para esperar que este estado de cosas continuaran, pero el destino le había reservado un encuentro más, el más dramático de todos. En 1400, Tamerlán y las fuerzas victoriosas invadieron Siria, y el nuevo sultán de Egipto, Farai, salió al encuentro llevando consigo a Ibn Jaldún y a otros notables. Poco después, el ejército mameluco regresó a Egipto, dejando a Ibn Jaldún en la sitiada Damasco. La situación pronto se volvió desesperada. Los notables civiles de la ciudad comenzaron negociaciones con Tamerlán, y durante el curso de los cuales se pidió reunirse con Ibn Jaldún. Este último fue bajado desde la muralla de la ciudad con cuerdas y pasó unas 7 semanas en el campamento enemigo, del que dio descripción detallada en su autobiografía. Tamerlán lo trató con respeto, y el historiador usó toda la sabiduría mundana acumulada y sus halagos cortesanos para encantar al feroz conquistador del mundo. Probablemente soñando con nuevas conquistas, Tamerlán pidió la descripción detallada del norte de África y obtuvo no solo una breve conferencia sobre el tema, sobre el califato y sobre la Axabilla, sino también un extenso informe escrito. Ibn Jaldún se aprovechó del buen humor de Tamerlán para asegurar un salvoconducto para los empleados civiles que quedaban en Damasco y que les permitiera regresar a Egipto, pero antes de presenciar el saqueo de la ciudad y del incendio de la gran mezquita. Después de un intercambio de regalos con Tamerlán, se dirigió hacia el sur, pero fue robado y desnudado por una banda de beduinos, y solo con dificultad llegó a la costa. Allí se detuvo en un barco perteneciente a Ibn Osán, el sultán de Rum, que transportaba a un embajador ante el sultán de Egipto, y lo llevó a Gaza, estableciendo un único contacto con lo que pronto se convertiría en una potencia dominante del Medio Oriente, con el Imperio Otomano. El resto de su viaje al Cairo transcurrió sin incidentes, al igual que los años restantes de su vida. Murió en el año 1406 y fue enterrado en el cementerio de las afueras de Bab al-Nasar, una de las principales puertas del Cairo donde estaban los cementerios. Así como Ibn Jaldún no tuvo predecesores conocidos en la historia del pensamiento musulmán, tampoco tuvo sucesores dignos, pero sí tuvo un impacto en los estudiantes del Cairo, entre los cuales Ahmad Kiri
mostró una visión digna de su maestro en el análisis de la inflación, que era desenfrenada en su tiempo, y fue autor de varias obras voluminosas que arrojaron mucha luz sobre las condiciones sociales contemporáneas. De hecho, tal vez no sea demasiado fantasioso atribuir a la influencia de Ibn Jaldún el notable renacimiento de la escritura histórica de Egipto en el siglo XV. Más tarde, varios distinguidos eruditos y estadistas otomanos del siglo XVI-XVII se interesaron mucho por la obra de Ibn Jaldún, y en el siglo XVIII se hizo una tradición parcial de Muqaddimah al turco. Pero fue solo después de la década de 1860 cuando apareció una tradición completa de la obra de Ibn Jaldún, primero al francés, y encontró una audiencia mundial que ha merecido ser compartida con este genio. Y volvemos a lo que es la historia de los nazaríes, las vicisitudes del reinado de Mohamed V. Mohamed V, vamos a hablar un poco del segundo reinado de Mohamed V. Subió al trono por segunda vez el 16 de marzo de 1362. Iba a reinar sin dificultad hasta su muerte acaecida en 1391. A pesar de la intervención extranjera mariní y castellana, la dinastía nazarí no había sido socavada en sus cimientos. Mohamed V se preocupó ante todo de salvaguardar la integridad de su pequeño reino, y así su política exterior, aun dictada por decisiones tomadas sobre la marcha, se basó en la amistad con Castilla. Las relaciones entre la Granada nazarí y la Corona de Aragón solo dependían de las peripecias de la lucha entre castellanos y aragoneses. Mohamed V puso asimismo empeño en evitar la intervención mariní en su emirato. Pero, vicisitudes. Las hostilidades se reanudan de nuevo en 1362 entre Pedro I y el rey de Aragón, Pedro IV, que era favorable a Enrique de Trastámara, el vencido en Nájera, regresado de Francia con la intención de arrebatar a su hermanastro el trono de Castilla. Pedro I procuró la alianza con Inglaterra y con Navarra, en tanto que el aragonés propuso una alianza con los estados musulmanes para aislar a Castilla. Pedro el Ceremonioso concretó una tregua de 5 años con el rey de Tremecén, Jabú Amud II, pero no consiguió asociar a ellas al mariní Abu Zayan Muhammad, ni a Mohamed V, quienes permanecieron fieles uno y otro a la alianza castellana. Mohamed V envió enseguida a Pedro I 600 jinetes granadinos al mando de Faray ibn Ridab, hijo del ministro asesinado durante el golpe de estado de 1359. Llegaron a Tarazona en 1363 y participaron en la conquista de Teruel. Pero Pedro I sufrió un revés en Murviedro y volvió a Sevilla en 1364. La situación política y familiar se agravaba cada vez más. A finales de 1365, Enrique de Trastámara reclutó mercenarios alemanes, gascones, ingleses y españoles que formaron las grandes compañías al mando de Beltrán du Guesclin. Su sueldo sería pagado por el Papa Urbano V, el rey aragonés Pedro IV y el rey de Francia Carlos V. Entraron en España por Cataluña, remontaron el curso del Ebro y en Calahorra proclamaron bastardo al bastardo de los Trastámara, rey de Castilla, el 16 de marzo de 1366, bajo el nombre de Enrique II. En Sevilla estalló una revuelta contra Pedro I, quien, acusado de morofilia por sus súbditos, se vio obligado a huir, refugiándose en Portugal, donde reinaba
su tío materno, el rey Pedro de Portugal, y luego a Galicia. Se embarcó en La Coruña en dirección a Bayona. Pensaba llegar a Burdeos para allí reunirse con el Príncipe Negro. El Príncipe Negro, este personaje a mí me encanta en lo que es la historia de la historia medieval. Pero bueno, volvamos a Mohamed V, que temía la formación de una coalición cristiana contra el Emirato y proclamó la Guerra Santa en su estado para adelantarse a un ataque aragonés contra Almería y a una invasión del litoral granadino por las flotas cristianas. Imploró el socorro de los soberanos de África del Norte y en 1366 el rey de Tremecén, Abu Ahmud Musa Ihim, le envió oro, plata y caballos, barcos cargados de trigo y contingentes tremeceníes se unieron a las tropas nazaríes en Andalucía. El sultán de Fez, Abu al-Azid, convocó a las tribus mariníes a la Guerra Santa contra los cristianos en la península. Enrique II, gracias a estos mercenarios, remataba la conquista de Castilla y de una parte de Andalucía. Entró en Sevilla en mayo de 1366 y en junio de 1366 estaba él mismo al frente de las tropas que tomaron Iznájar después de una sangrienta batalla. Los barcos aragoneses atacaron a los súbditos del rey de Granada. En Almería, un jefe local se sublevó en agosto de 1366 contra la autoridad real, pero la revuelta fue reprimida. Mohamed V, preocupado, decidió cambiar de bando. Se reconoció vasallo de Enrique II y Trastamara ya, y firmó la tregua con él. Los mensajeros granadinos acudieron a Sevilla para presentar el juramento de fidelidad al soberano, al nuevo rey de Castilla. El sultán de Granada trataba así de salvaguardar la independencia de su estado y de preservar sus cosechas de los pillajes castellanos. Con Pedro el Ceremonioso de Aragón, Mohamed V concretó un tratado de amistad por un periodo de 3 años el 10 de marzo de 1367. Pero Pedro I reanudaba la ofensiva. Con el concurso del Príncipe Negro, penetró en Castilla por Navarra, ganando sobre Enrique II de Trastámara la segunda batalla de Nájera, el 6 de abril de 1360, y volvía a tomar Toledo, 67, y volvía a tomar Toledo poco después. Como el soberano legítimo parecía triunfar, Mohamed V se dio una vez más media vuelta. Jaén se había sublegado contra Pedro I y el sultán nazarí sembró la desolación en la ciudad en septiembre de 1367 y se llevó 4 hileras de cautivos a Granada. En noviembre de 1367, poco después de haber tomado Priego, Mohamed V saqueó Úbeda y Baeza y sitió Córdoba en la primavera de 1368, pero su tentativa fracasó. Volvió entonces a Granada. Sin embargo, Enrique II consiguió reclutar un poderoso ejército y vencer a principios de 1369 a Pedro I en la batalla de Montiel. Traicionado por los suyos y caído en una emboscada, Pedro I fue asesinado por su hermanastro Enrique de Trastámara en la tienda de Beltrán de Huezlin el 22 de marzo del año 1369. Mohamed V sacó partido de la situación confusa en que se hallaba entonces Enrique II como consecuencia de las pretensiones inglesas y portuguesas al trono de Castilla. Consolidó las fronteras con la conquista de posiciones estratégicas cerca de Ronda, se apoderó de los castillos de Cambil y de Rute en las regiones de Córdoba, Jaén y sobre todo atacó a Algeciras el 29 de julio de 1369, mientras Enrique II guerreaba en Galicia contra las tropas portuguesas. La ciudad cayó 3 días más tarde en manos del nazarí. En Carmona seguía resistiendo los fieles a Pedro I, los hijos naturales del rey y el maestre de la Orden de Calatrava, Martín López de Córdoba. Mohamed V atacó
a los alrededores de Sevilla, Osuna y Marchena, donde volvió cargado con un rico botín. Carmona, poderosamente fortificada, resistió con vigor los asaltos de Enrique II. No caería hasta el 10 de mayo de 1371. Un año antes, Mohamed V había faltado a sus compromisos firmados el 31 de mayo de 1370, una tregua de 8 años con la conquista de Castilla por Enrique de Trastámara. Fez se había asociado a ella y en 1369 se había concluido una tregua con Aragón, la Granada nazarí y el Magreb mariní. A partir de 1370, la hábil política de Mohamed V proporcionó al reino de Granada un largo periodo de paz con sus vecinos. Entre 1375 y 1377 se escalonaron diversas negociaciones con Aragón que condujeron a la conclusión de un tratado de paz por un periodo de 5 años. Aparte de las cláusulas comerciales, se habían estipulado que el nazarí se comprometiese a enviar a Aragón, en caso de guerra, 400 o 500 jinetes. Recibiría a cambio 4 o 5 naves catalanas. Este tratado, renovado en 1382 por un nuevo periodo de 5 años, comportaba esencialmente las mismas cláusulas. A la muerte de Pedro I el Ceremonioso, en 1387, su hijo Juan I de Aragón afirmó su deseo y voluntad de continuar amistosas relaciones con la Granada nazarí. Con la Castilla de Enrique II las relaciones se hicieron un tanto tensas en 1375 como consecuencia de la rebelión de los mudéjares del Reino de Murcia contra la autoridad castellana. Después de la represión del levantamiento, Mohamed V fue obligado a pagar un tributo al rey castellano. Algunas incursiones fronterizas tuvieron lugar así por parte musulmana como por parte cristiana en 1379. Juan I de Castilla, hijo y sucesor de Enrique II, absorbido por la guerra con Inglaterra y Portugal, prefirió renunciar por algún tiempo a la reconquista y mantuvo pues la paz con Granada. En 1390 Mohamed V solicitó una próloga de la tregua de Castilla y en las Cortes reunidas en Guadalajara Juan I recibió a los enviados granadinos encabezados por el gobernador de Málaga y portadores de regalos. Firmó la tregua asociando a ella a su hijo el futuro Enrique II. Mohamed V, hasta 1372 las relaciones entre Granada y Marruecos se mantuvieron bajo un estilo de amistad, el sello de la amistad. Los sultanes de Fez llegaron incluso a autorizar a Mohamed V para que firmase tratados de paz con Castilla y Aragón. Procede buscar una explicación en las luchas dinásticas que absorbían todas las fuerzas del reino mariní. En el interés de Mohamed V tenía por lo que eran los problemas cristianos de la parte de Castilla y de Aragón, la política personal del visir Lisan al-Din con Iván al-Jatib era muy pro-marimí, muy pro-marroquí. Cuando Mohamed V conquista Algeciras en el año 1369, la flota marroquí propició el sitio de la ciudad y el sultán Abd al-Aziz aportó su ayuda financiera al mariní. En 1371 el favor de Ibn Jatín decrecía progresivamente en la corte de la Alhambra. En vista de ello, abandonó Granada y se dirigió a Marruecos, donde moriría estrangulado 3 años después por instigación de emisarios de Mohamed V. A la muerte del sultán Abd al-Aziz, 1372, subió al trono un niño de 7 años, Al-Said II. Los visires llegaron a destrozarse unos a otros. Mohamed V, obsesionado con preservar su autonomía, tomó 2 series de medidas. En el plano
interior suprimió el cargo de jefe de los combatientes de la fe que detentaba desde la segunda mitad del siglo XI los Banu Abd al-Haq, emparentados con la familia real mariní, y el mando de este contingente magrebí recayó a partir de entonces en el monarca mismo o en sus dos hijos, Yusuf y Sab. Mohamed V aprovechó las luchas intestinas de Marruecos para liberarse de la presencia africana de la península, ocupando Gibraltar, último enclave mariní del Reino de Granada. En el terreno de política exterior, Mohamed V animó a partir de 1373 a pretendientes a la corona mariní que desembarcaron en el litoral marroquí y fomentaron disturbios en el país. De 1382 a 1386 los granadinos ocuparon Ceuta. Las intrigas nazaríes prosiguieron hasta 1387. El emir Abu al-Abbas, hijo del sultán Abu Salim, que poco antes había acogido en Fez a Mohamed V, destronado por Ismail II, como vimos, consiguió hacerse proclamar sultán de Marruecos el 20 de junio de 1374. Muy adicto al nazarí, el manifiesto de amistad fue enviado también con ricos presentes. La política de Mohamed V en relación con los mariníes de fe había sido cimentada en una clara conciencia del peligro magrebí. Mohamed V se preocupó pues en estrechar los lazos con los monarcas hafsíes de Túnez, que eran enemigos de los magrebíes, con los soberanos también Abu al-Abies de Tremecén, como revela la correspondencia diplomática que intercambió con ellos. En tiempos de Mohamed V, Tremecén era gobernada por Abu Hamud Musa II. Nacido en el exilio en Granada, había vivido allí hasta la mayoría de edad y no pudo volver a su reino hasta los 29 años. A partir de entonces hubo un intercambio de embajadas y de suntuosos regalos entre Granada y Tremecén, y a la muerte de Abd al-Aziz, Abu Hamud Musa II aprovechó la anarquía que arreciaba en Marruecos para reconquistar toda Argelia central. En 1383, cuando el sultán mariní Abu al-Abbas se apoderó de Tremecén, fue la diplomacia activa de Mohamed V la que salvó al soberano. La red de intrigas nazaríes se extendió a Marruecos, donde un nuevo pretendiente mariní, Abu Faris Musa, hijo del sultán Abu Inan, desembarcó en Ceuta, hizo proclamar la soberanía otra vez sobre los que estaban guerreando en Tremecén. Hasta la muerte de Mohamed V también hubo excelentes relaciones entre Granada y Abu al-Abbas y se intercambiaron, como os he dicho, presentes y grandes riquezas. También hubo unas excelentes relaciones entre la Granada nazarí y la corte del Cairo, que fueron muy cordiales, tanto como en tiempo de Yusuf I. Mohamed V envió una embajada el 5 de febrero al sultán mameluco para felicitarle por haber rechazado un ataque cristiano en Alejandría y comunicarle que las fuerzas nazaríes acababan de conseguir éxito sobre los castellanos. Y los enviados granadinos volvieron al Andalus con 2.000 dinares egipcios, pero no se programó una ayuda eficaz para que los egipcios apoyaron de una manera más directa a los mamelucos, de una manera más directa con sus flotas. Cuando Mohamed V murió en el 16 de enero de 1391, estaba en lo más alto de su poder. La civilización hispano-musulmana conoció de 1359 a 1391 un magnífico esplendor.
En el Palacio de la Alhambra fueron construidas durante su segundo reinado las salas que constituyen la gloria del arte nazarí. Durante los 35 años de su reinado, Mohammad V había sabido preservar la independencia de su emirato gracias a una acertada política exterior y a inmiscuirse en las querellas intestinas que agitaban Castilla. Seguramente la paz que conoció Granada era en gran parte debida a la debilidad de la dinastía naciente de los Trastámara. Enrique II y su hijo Juan I tuvieron como principales objetivos el restaurar la autoridad real, gravemente comprometida por la guerra civil, el de tener sujeta a la nobleza castellana y el de consolidar la corona, y adaptaron una política basada ya en la expansión atlántica. Y hasta aquí nos ha llegado las vicisitudes del reinado de Mohamed V. Historia con sentido, historia del reino nazarí. Juan Carlos González, encantado de haberos llevado esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás